Bueno amigos, ya estamos en tiempo de tertulia. Recordar, por aquellos que son olvidadizos, como casi todos los dirigentes políticos, lo que dije en campaña. ¿Quién se va a acordar de lo que dije? Ahora pacto por los 3.000 euros que me van a dar por ser un concejal aquí con los amigos de lo que yo antes criticaba enormemente. Recordarles que estamos a 11 de junio, que quedan 4 días para conformar los ayuntamientos en toda España y que, como tenemos bastantes seguidores en nuestro canal de YouTube, les hablamos desde Canarias, pero como si les habláramos de la Conchinchina, porque lo que está ocurriendo en Canarias es también el reflejo de lo que ocurre en toda España, con pactos extrañísimos, saltándose palabras que dieron antes a su electorado, contradiciéndose continuamente, de modo que como uno está harto de políticos hasta aquí y de sus mentiras casi continuadas, hoy en esta tertulia vamos a intervenir poco, porque ¿qué quieren que les diga? Es una coña. Nos acompaña esta noche don Arcadio Domínguez. Muy buenas noches, don Arcadio. Buenas noches, don Ignacio. Buenas noches. Muy buenas noches, don Juan Manuel. Buenas noches. Al final, esto que usted decía de que la ideología, pues efectivamente, al carajo con la ideología, ¿o no? Sí, sí. Pero aparte de la ideología, hombre, el sentido común. Yo siempre, aunque muchos de ustedes me dicen, coño, es que tú eres de derecha, es que critiques. Del único partido que soy es de la razón y de la lógica, razón y lógica. Y en Canarias, el Partido Socialista está tratando de echar a todo lo que representa Coalición Canaria de todas las instituciones. Sin embargo, Coalición Canaria, por aquello de que yo no sé si es el sueldo o que son memos, pues los propios de Coalición Canaria están dando la alcaldía al Partido Socialista. Oiga, yo, a la vista de esto, probablemente en las próximas elecciones no le voy a hacer corte de manga, pero figúrense que se lo ha hecho, de votar nada. ¿Es así o no? Bueno, vamos a ver. Yo siempre después de las elecciones, cuando se llega a determinados pactos, siempre se dice, bueno, la gente ha colocado a cada uno donde cree conveniente y ahora lo que hay que hacer es gobernar. Y no es que haya hecho un gran seguimiento, pero por ejemplo en el Cabildo de Lanzarote, donde oí a Loli Corujo decir, creo que somos 4 partidos, y han hecho una especie de programa de gobierno y todos los partidos no tuvieron problemas en ponerse de acuerdo para ese programa. En el resto, yo lo único que he estado oyendo es el tema de la aritmética, ¿no? En el Cabildo de Lanzarote el PP le ha dado el Cabildo al Partido Socialista, ¿no? Partido Popular al Partido Socialista. Y el Partido Socialista la alcaldía de Arrecife. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a este tipo de cosas. Yo lo que sí tengo claro es que cada vez veo más que el mundo va por un lado y la política va por otro. Y cuando digo esto es porque estamos viviendo en un mundo que va a marchas forzadas. Hoy mismo salía lo de los 5G y que Europa, por ejemplo, hablaba de que España está muy bien posicionada en lo que es la era digital, pero que en lo que es la formación avanzada para la digitalización y la competencia digital estamos bastante atrasados de Europa. Y ese es un camino que cada vez nos está llenando más, lo que es el mundo digital, sobre todo para las empresas en las que la Unión Europea llamaba la atención de que en España tenemos que poner las pilas en este sentido, sobre todo por la competitividad y la productividad en muchas empresas, y no estamos preparando a la gente en ese mundo. Y después, por otro lado, está la política, donde lo que estamos viendo es, yo estoy un poco confundido también, ¿no? Es decir, entre los que quieren que las cosas sigan igual, el mundo, la España o el municipio siga igual, pensando que todo se reduce a turismo, construcción, los servicios sociales, el empleo, tal, y los que creen que tiene que haber un modelo de progreso acorde con la sociedad que avanza, ¿no? Y vamos a ver que en España ya existe unas grandes desigualdades sociales, y si no nos ponemos las pilas en este sentido, pues más atrás vamos. Si esto se va a quedar únicamente en echar para que entren otros, yo creo que vamos mal. Si esto significa que Canarias necesita un impulso, y además de ese impulso no basta con sumar 4 partidos, 5 partidos, sino que además hay que poner la pértiga de tener la idea clara para que Canarias cada vez esté mucho más cerca de los parámetros nacionales como mínimo,
pues yo creo que cualquier pacto es bueno si estamos pensando en esto. Si lo que estamos pensando es en echar, yo creo que las cosas irán mal. De todas formas, dentro de 4 años, yo lo comentaba, es decir, dentro de 4 años puede ser que ahora no se entiendan determinados pactos, pero dentro de 4 años al final los ciudadanos van a votar si en su municipio, si en su isla o en su propia autonomía las cosas han ido a mejor o no han ido a mejor. O sea, hasta ahora llevamos muchos años de parálisis y donde, bueno, pues aquí se vendían una serie de cosas que después resulta que cuando venía el dinero para acá, pues no servía para avanzar, ¿no? Yo creo que el propio gobierno de Canarias ha sacado más decretos y más ayudas y más noticias en un mes que en los 4 años que ha estado gobernando, ¿no? Yo estaría de acuerdo con usted, don Juan Manuel, si previo al día de los votos los partidos políticos dijeran, miren, este es nuestro programa y podríamos estar de acuerdo en firmarlo con cualquiera si llegásemos a aproximaciones en cuanto al programa suyo y el programa mío, ¿no? Pero es que no es eso. Es que no es eso. Hay partidos que en el ejemplo de Ciudadanos, en toda España me refiero, no en Canarias, con los sanchistas, no, los sanchistas son todos los del Partido Socialista. Usted no deja de ser sanchista por el mero hecho de que a lo mejor no le guste Pedro Sánchez. Está el Partido Socialista que lo gobierna el sanchismo. Sí, con los sanchistas, ¿no? ¿Cómo es que se da ahora? ¿Qué puede pensar el votante de Ciudadanos que dice que voy a votarle a Ciudadanos por no querer estar con Pedro Sánchez? Ciudadanos lleva tiempo, a eso me refiero. Quien ¿no? se ha creído algo de la ideología de Ciudadanos porque ha querido, ¿no? Porque Ciudadanos entró en la regeneración y existen declaraciones en las que decían que no existe izquierda y derecha, nosotros no somos una izquierda y derecha, que esto es un lenguaje del pasado, y después ha llegado, bueno, y ha tomado las decisiones que ha tomado. Yo no estoy muy de acuerdo en muchas cuestiones, sobre todo cuando habla del régimen en Andalucía por los años que lleva gobernando y resulta que en Castilla y León no hay un régimen. Pero bueno, son pequeños matices, pequeños conceptos los que no estoy de acuerdo. Ciudadanos le ha dado Jaén al Partido Socialista y Granada al Partido Popular. Sí, pero además también hay una cosa importante, después si quieres lo comentamos, también una cosa importante, es decir, es un no al independentismo, pero pedirían el voto del Partido Socialista para ellos no tener que buscar el voto al independentismo, mientras que ahora podrían abstenerse en la investidura para no tener que apoyarse en el independentismo, ¿no? O los independientes. Entonces, sin embargo, ya lo dijo el portavoz del Partido Popular, ¿no? O sea, nosotros vamos a todo el proceso de investidura, pues lo vamos a enrocar y vamos a estar en contra y vamos a hacer lo posible para que no salga. Entonces, si no sales y yo al final termino apoyando los votos del independentismo, entonces tú vienes y me dices, pues di claramente que lo que deberíamos de hacer es que el PSOE, que ha ganado las elecciones, Pedro Sánchez ha ganado las elecciones, le dé los votos al Partido Popular para que gobierne. Pero después no lo sigas utilizando como excusa. Y entonces yo creo que los 4 años van a ir un poco también en esa línea, ¿no? Ignacio. Bueno, lo de Ciudadanos se me ocurría a mí ahora por hacer un guicada en lo que luego voy a decir. Yo siempre oí de hace años que Ciudadanos era progresista hasta que llegó Vox y Sánchez nos colocó en las 3 derechas para dividir, ¿no? Yo no sé exactamente al final dónde está, bueno, pero en cualquier caso, lo que estamos hablando. En primer lugar, esto puede solucionarse con una de las apuestas que ha hecho el Partido Popular, es que gobierna la lista más votada. Lo hemos llevado 3 veces al Parlamento y eso ha decaído. Yo creo que sería una buena cosa, yo estoy convencido de eso para España, que gobernara la lista más votada por ley. Pero me está diciendo usted en broma eso. No, yo lo estoy diciendo en serio. ¿Quién ganó Santa Lucía? Por ley. No, espere. No, es que voy a insistir en eso. En el caso de Santa Lucía, ustedes van a gobernar, claro. No con la primera, no con la segunda, claro, con la tercera. Pero cuando estén las normas de juego encima de la mesa. A partir del momento que... Claro, por supuesto, además no nos vamos a cortar en decirlo, lo que no vamos a hacer es nosotros facilitar la lista más votada cuando nos interese a los demás y cuando nosotros no. Por ley, y además lo decimos alto y claro, una ley donde gobierne la lista más votada, sin duda alguna, y eso ya esté establecido por ley. A partir de ahí todos jugamos en el mismo tablero, hacia adelante, que nadie espere que el Partido Popular le vaya a dar a los gobiernos a las listas más votadas y a cuando le toca al Partido Popular no se lo den, en eso hasta ahí no llegamos. Y la segunda cuestión es, ¿nos estamos llenando la boca? Y además creo que ciertamente, últimamente, de que ya las mayorías absolutas no tienen por qué existir. Y además normalmente la gente dice que ya no tienen por qué existir, no tiene que haber mayorías absolutas y tiene que haber reparto de escaños. Pues entonces tendrá que haber acuerdos.
¿Acuerdos antinatura? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Cuándo no se han entendido el Partido Popular y el Partido Socialista en España? ¿Cuándo? ¿Desde la democracia? Vaya, no me digas eso porque podemos sacar No, 20.500. no, me lo explico. Sí, sí, claro que se han bueno. peleado porque quieren Usted gobernar ha cada peleado uno. aquí por los impuestos, Sí, ellos dicen subir impuestos sin y usted duda, no. sin duda, sin duda. Me refiero que durante toda la época, desde la transición, hemos llegado a acuerdos. Toda la vida hemos llegado a acuerdos, sin duda alguna, sin duda alguna. Ni un solo Y va a acuerdo de seguir. gobierno. No, sí, hombre, sí. ¿Cuál? Sí, El gobierno de España, ¿cuándo han llegado a un gobierno? el- Han llegado en temas puntuales, bueno, sí, sí, pero sí, no de temas gobierno. puntuales, sin duda. Estamos hablando de acuerdos de gobierno. Asuntos global para gobernar uno u otro, no, bueno, en comunidades sí, en comunidades, por ejemplo, el País Vasco. Pero es verdad que en el gobierno de España no hemos llegado nunca a un acuerdo de gobierno. Bueno, yo, como lo he dicho otras veces, ya... En cualquier caso, si hay que llegar a acuerdos y la gente decide que en un ayuntamiento, una comunidad, no pueden gobernar 2, no pueden gobernar 3 y tienen que gobernar 4 o 5, pues eso es lo que estamos diciendo todos los días que tiene que ocurrir. Es que lo que no podemos hacer es decir que qué bonito sería que todos nos pusiéramos de acuerdo y que España debería ser un país de acuerdos y de que tendríamos que todos sentarnos en una mesita y todos ponernos... Y cuando llega la hora de la verdad, este no puede pactar con aquel y aquel no puede pactar con esto. Pues no. Y lo que ha dicho el Partido Popular en toda la campaña electoral es que no tiene líneas rojas. No se le habrá oído al Partido Popular líneas rojas, vetos, etcétera. Entonces, a partir de ahí, acuerdos en Canarias, en ayuntamientos, en cabildos, seguramente habrá acuerdos diferentes. Fundamentalmente, sobre todo con la diferencia de los municipios, porque ahí vamos a ver acuerdos de todo tipo, pero ahí es que ya lo hemos dicho también, en los municipios la gente vota a las personas y nos hemos cansado de decirlo en todos los ámbitos, entonces esta es la consecuencia. No tenemos un superordenador allí donde está nuestro amigo observándolo desde lejos, como para sobre la marcha sacar cortes concretos de María Australia Navarro aquí, hablando del Partido Socialista, del sanchismo, de los pactos con el independentismo que ustedes... Sí, sí, sin duda. ¿Sabe, Arcadio, por qué hemos fichado a esa persona que usted decía que yo presenté aquí el jueves pasado, María Montero? Para las tertulias. Para las tertulias de los jueves, inicialmente, porque uno está hasta aquí ya de situaciones como esta. Mire, efectivamente este año 2019, justamente en marzo cumplimos 40 años de las primeras elecciones municipales, que fueron en marzo de 1979. Y yo recuerdo perfectamente porque participé en ella, era muy jovencito, obviamente, y participé en esas elecciones con un entusiasmo tremendo, ¿no? Ya entonces, en marzo de 1979, se produjo en Las Palmas de Gran Canaria un resultado inesperado, donde la mayoría absoluta es de 15 concejales. El partido al que yo pertenecía entonces, que ya no existe, pero que fue el partido con el que yo me entré en política, Unión de Centro Democrático, sacó 14 concejales. Y el resto, los 15 siguientes, fueron repartidos entre una agrupación que tampoco existe ya, que es Unión del Pueblo Canario, UPC, con Bermejo a la cabeza, el Partido Socialista Obrero Español con el señor Doreste, que sacó 4 concejales, y uno que era de Asamblea de Vecinos, que era una agrupación de barrio, por así decirlo, que se conformó y desapareció también en poco tiempo, ¿no? Duró 4 años. Y entonces aquí sucedió algo que para los que estábamos empezando en política, éramos jóvenes, tampoco teníamos antecedentes ni nada, nos sorprendió muchísimo cómo el día de la constitución de la primera corporación, en las casas consistoriales, ahí en la Plaza Santa Ana, pues eligen de pronto alcalde al que había perdido las elecciones, a Bermejo, que duró poco, no llegó al año, y le sustituyó el líder del partido que había sacado 4 concejales en un ayuntamiento de 29. Bueno, así empezó la historia, ¿no? Ahora estamos hablando decía Ignacio, de cambiar un poco las leyes y las normas. Yo hace tiempo que eso lo venimos teorizando. Y yo estaría de acuerdo, efectivamente, en que habría que darle un repaso a todo esto, porque 40 años ya, digamos, hay una experiencia de todo tipo en todas las localidades de este país, que tiene más de 8.500 ayuntamientos, y habría que hacer un cambio. Yo creo que o bien cambiamos lo que son las leyes del gobierno municipal para que efectivamente se pueda elegir de manera directa al alcalde, sería un modelo, y tuviera, obviamente, si es elegido alcalde, directamente por los ciudadanos,
tendría que tener después el respaldo de la ley para poder gobernar, porque si no sería otra locura. En Estados Unidos hace eso. Por ejemplo. O bien también podríamos ir a un sistema de votación más europeo que sería el de la segunda vuelta, que yo creo que aquí en España vendría bien a estas alturas del siglo XXI, donde ya vemos que por la diversidad de los partidos y por la, digamos, por la situación política que estamos viviendo y cómo cambian partidos políticos con frecuencia, incluso siglas y tal, pues yo iría a un ensayo de segunda vuelta, porque entonces los ciudadanos podrían corregir en la a la semana siguiente, si ninguno obtuviera la mayoría absoluta, si ninguno de los contendientes obtuviera la mayoría absoluta, los ciudadanos podrían elegir entre el primero y el segundo, y reforzaría de esta manera y obligaría a los partidos políticos a optar para ponerse entonces en alianza, en cooperación, como se dice ahora, con el primero o con el segundo. Pero entonces ya los electores lo sabrían. Lo sabrían y podrían elegir con toda libertad y ya sabrían las alianzas que hay, ¿no? Eso sería transparencia. Ahora yo, esta tarde, cuando venía para la tertulia, oyendo la radio, saben que ya el señor Sánchez, que está preparando su investidura, que por cierto yo la veo bastante complicada, pero bueno, eso ya lo dije en el mes de abril, me miraron con cara de raro, porque la noche del día 28 de abril me invitaron a una emisora de radio para que hiciera un poco, y está grabado, hiciera un poco, digamos, comentarista, de reportero de los datos que íbamos conociendo, en las elecciones generales me refiero. Cuando yo veo el resultado final con 123 escaños, inmediatamente me acordé que justo eso le pasó a Rajoy en aquella legislatura perdida, que declinó, fue incapaz porque no consideraba que no tenía la suficiente fuerza como para gobernar con 123 escaños. Sin embargo, el día 29 de abril, mayo, todo el mes de mayo, nos han estado, yo lo veo con sorpresa, digamos, a todos nos estaban diciendo que, bueno, una victoria del Partido Socialista que era, bueno, histórica, poco más o menos, y que era una victoria sobrada, ¿no? Estaba en la cresta de la ola. Y ahora empezamos a ver que no es tan fácil y que no tiene facilidad para gobernar. Me parece que no estoy seguro que una tertulia, la que tuvimos inmediatamente después de las elecciones generales aquí, yo dije que era más fácil gobernar con 84 diputados en un contexto como aquel. Era un contexto especial que venía de una moción de censura, donde había, digamos, una especie de gobierno de emergencia, había un apoyo, digamos, casi comprometido ya con los grupos parlamentarios en el Congreso, con 84 diputados, un gobierno débil, pero había que ayudarle a gobernar. Ahora es distinto, ahora estamos empezando de cero y no se puede pretender con 123 diputados gobernar en solitario como si fuera una mayoría, que no lo es, que hace falta 176 votos para poder gobernar con soltura o con suficiencia. Yo, por lo tanto, presiento que va a haber dificultades para llevar adelante este gobierno. Ya hay gente que empieza a hablar ahora, por fin, de una repetición de elecciones. Pero termino. ¿Qué broma es esta de estarle inventando palabrotas ahora a la gente para volverla loca con respecto al tipo de gobierno que se va a hacer? Dicen que es un gobierno de cooperación. No, eso lo ha dicho Iglesias. Yo creo, lo ha dicho Iglesias, pero también lo ha dicho esta mañana la portavoz presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Lastra, ¿no? ¿Lo ha dicho? Bueno, él dijo que, en fin, había que y le preguntó a los periodistas qué era eso de cooperación. Yo me acuerdo del gobierno de concentración que propuso Carrillo, que es más fácil de explicar, ¿no? Un gobierno de concentración, todos al gobierno. El gobierno de coalición es el que nosotros conocemos, porque es el que hemos visto en un montón de comunidades autónomas, y en Canarias todos han sido gobiernos de coalición. No de coalición con Canarias, que también, sino de coalición entre dos partidos políticos. Es que Pablo Iglesias va a ser de ONG. Y el de gobierno que viene, si entra Pablo Iglesias, va a ser un gobierno de confrontación. Para no perder la CON, confrontación. El Partido Socialista no va a meter a Podemos ni de coña. Yo también lo creo. Y pero además, si hay elecciones anticipadas de nuevo, volvería a ganar el Partido Socialista y el Partido Popular cogería mejores resultados, y a lo mejor Vox y Podemos y Ciudadanos muchísimo menos representación. ¿Quién lo sabe?
¿Quién lo sabe? Efectivamente. Por cierto, felicito a usted a doña Inmaculada Medina porque no solo me dice que, en fin, es quien mantiene el grupo socialista, sino que además le han dado bastante más poder o le van a dar bastante más poder dentro de lo que se vaya a preparar a partir del sábado, incluido limpieza. Eso está bien, porque ella lo hizo bien, pero felicítela en mi nombre. Ya sabe. Yo se lo dije, pero bueno, esto no me cree. De todas formas, ella es lo que estaba llevando, ¿no? Lo saca ahora con más responsabilidad. No, pero limpieza, desgraciadamente para la ciudad, la llevaba la Podemita A Pilar Álvarez. Pilar Álvarez, ¿no? Y limpieza el trabajo que se hizo, pues bien, llegó otra persona que tenía otra idea, ¿no? Claro. Y el resultado fue el que fue. Efectivamente. A algunos le habrá gustado y a otros no, pero bueno, la razón es que no ha repetido, ¿no? Yo lo que sí, que quería hablar de varias cosas. Una, por ejemplo, mucho antes de que se hablara de que gobernase la lista más votada, ya en la época de Zapatero se había hablado de la doble vuelta, sobre todo en las municipales y tal, ¿no? Y el Partido Popular no lo aceptó, ¿no? Lo que está claro es que si estos son tiempos que, como no estamos acostumbrados, pues en fin, se ha dado este revolutum, ¿no? En el que muchas personas están descolocadas. Yo no me he quedado muy descolocado. Sí, en determinados pactos que se han hecho, pudiendo elegir a otros partidos, pues se haya elegido a uno determinado, ¿no? He oído al candidato del PSOE en Telde diciendo que después de su marcha intentó retomar durante 2 años el diálogo con la alcaldesa, que incluso se dirigió a los dirigentes de Nueva Canaria para retomar ese tema y quisieron mutis por el forro, ¿no? Entonces, ante esa situación, pues me imagino que con la aquiescencia del partido, pues hay mucha desconfianza con respecto a esa persona y por tanto en Telde saldrá pues lo que va a salir prácticamente, ¿no? Que nadie se rasgue la vestidura en ese sentido, ¿no? Tiene que regalar la vestidura. En Telde es el alcalde socialista. Cuando Guillermo Rey empieza a cascarla, se va a enterar. Por eso te digo, todo es un riesgo, pero como me imagino que estará medido. Esto no puede, un político no puede moverse por impulso del me gusta o no me gusta, ¿no? Y ya, como siempre, pues ya se verá cuando todo esto empiece a funcionar, ¿no? Es lo mismo que Arcadio estaba planteando algo de esto, de las listas y tal. La lista regional se presentaban como cabeza las personas que optaban, así se le había dicho a la gente, que optaban a la presidencia del gobierno. Yo lo he oído en la lista regional. Es que no entendí por qué había una lista regional y una lista de tal, ¿no? Entonces, sí, porque yo recuerdo que con Román Rodríguez decía, no, él no quiere ir en la lista regional porque entonces como no tendría posibilidades y ese tipo de cosas. Yo, bueno, estaré equivocado, ¿no? Sí. Pero vamos, yo sí había visto y lo habían comentado, ¿no? Después, con el tema de Pedro Sánchez, evidentemente aquí vacilone lo justo, ¿no? Sí, por un lado están los independentistas, ¿no? El gobierno de Pedro Sánchez no tiene mayoría, evidentemente. Su socio preferente, que se lleva también mucho ahora, socio preferente. Otro nombre. Sí, otro nombrete que lo creo ciudadano, socio preferente, pero no me siento y después me siento, no quiero fotos, no quiero tal, en fin. La valentía de algunos líderes, ¿no? Si vas a gobernar, lo tienes, lo dices, lo explicas y punto, ¿no? Pues tiene a Podemos, ¿no? Pero claro, ya se ha empezado, el movimiento es pues seguir un poco el acoso y derribo que se hizo durante esos 10 meses. Entonces, claro, te deja en manos de que pueda buscar el apoyo de independentistas. Y yo, sin ningún tipo de problemas, lo busco. Así de claro. Siempre y cuando ellos sepan que de lo que se va a hablar es dentro de la Constitución. Yo entiendo que hay mucha gente que cree que ya no somos un partido independentista. Pero yo sí lo creo. Claro, es que el lado contrario, Arcadio, el lado contrario, ¿cuál es? Nuevas elecciones, dejamos gobernar al resto en minoría y le damos nosotros el apoyo. Si estamos hablando de, como dijo Ignacio, no, porque hemos llegado a acuerdo y tal, no sé cuánto, le digo, ¿interesa a Ciudadanos y al Partido Popular romper la investidura de una persona que te ha sacado el doble de diputados? Y entonces se va para ese lado y ya tengo discurso durante 4 años. ¿Esa es la estrategia que queremos llevar? Pues se lleva, si no hay ningún tipo de problema. ¿Hay que adelantar elecciones? Pues se adelantará, si no hay ningún problema.
Hay que ser valientes en determinadas cosas, sin ningún problema. De todas formas, como si lo volvemos a sacar no el doble, sino el triple, el tema es el mismo. La supervivencia de cada uno. ¿Cuál es la alternativa a que Pedro Sánchez no pueda ser investido? Porque yo no busco el apoyo de los independentistas, no lo tengo. ¿Cómo salgo? Tú no me vas a apoyar. Has abierto una vena enorme para que en otro momento, cuando ocurra lo mismo, cosa que en el Partido Socialista se abrió una enorme vena, pero se dio el apoyo al gobierno de Rajoy y ahora no, porque es distinto. ¿Por qué es distinto? No, se le apoyó en la investidura. No, apoyo no. Bueno, Una abstención. bien. No, eso no es un apoyo. Bien. Eso no es un apoyo, pero gobernó. Al cuello. Bien, bueno, pues entonces, eso, bueno, pues habrá, yo no tengo ningún problema en eso, es que yo no tengo miedo al tema del independentismo, ¿entiendes? Pero No, ¿cómo no que se miedo al puede. independentismo? Ni veo ¿Cómo ese que tipo miedo? de cosas. Pero vamos a Entonces, ver. ¿cómo se momento, gobierna? momento. Entonces, ¿cómo se gobierna Vamos a ver. si no hay apoyo? Vamos a ver. No, ¿cómo se gobierna? ¿Por qué es presidente del gobierno Pedro Sí. Sánchez? Porque ganó, ¿Con qué apoyo? No, ¿cómo que ganó el qué? ganó las elecciones. No, me refiero, perdona, no Sí. me he explicado bien yo, Pero- perdón. ¿Por qué fue presidente del gobierno Pedro Sánchez? Por una moción de ¿Y censura. con el apoyo en de contra- qué? ¿De quién? No, No, por pero un- ¿con el apoyo de no, quién? no. ¿Cómo Con que el el- apoyo de los independentistas ahora? Claro, con Pero el si- apoyo si de eso todos. ya ha ocurrido Vamos ya. a ver, con el apoyo de todas ¿Con esas quién personas fue- que con quién creíamos. fue presidente No, Pedro Sánchez de España? ¿Con quién? ¿Con el apoyo de quién? El apoyo de los independentistas que no votaban Entonces, a Pedro Sánchez, sino que decían no. ¿Cómo? Yo te estoy diciendo palabras de Esquerra Republicana. No es un apoyo al gobierno de Pedro Sánchez, es un no a Rajoy. Sí, el mismo, Vale, el ya mismo está. que Pedro Sánchez. Perfecto. Exactamente, el Vale, mismo que Pedro perfecto. Sánchez. ¿O es que Pedro Sánchez se presentó porque no a Rajoy? Es que era presidente del gobierno y fue Yo una creo moción de yo censura. creo que ante ¿Y la una moción de censura situación a quién se le jurídica hace? tan ¿A importante quién donde se un le hace, partido Juan Manuel? ha sido imputado Yo lo que te quiero por, decir es que- por financiación ilegal, ¿Quién? ¿Quién? el Partido Popular. Perdona, Ah, te ¿no? vuelvo a decir por segunda vez, Sí. que tengas cuidado ¿No con las parece? cosas que Pues dices. sí, pues eso es lo que Tengan eso es lo que cuidado. dice la sentencia. Yo, Juan Manuel, de verdad, No, verdad. yo entiendo que no le de guste. verdad, Yo entiendo que no le guste. de La verdad. financiación ilegal Ten cuidado con aparece las cosas que en la se dicen sentencia. de los juzgados. Y a Que- título que yo lucrativo. no quiero- Y a título lucrativo. Entonces, Entonces, son, vale. son cosas Perfecto. diferentes. No, son no, cosas no, bueno, diferentes. entonces- Yo te ruego que cuando hables Sí, de sí. sentencias y tal, Sí. tengan cuidado, Sí, sí. porque ya está Y- bien. Sí, ya está bien que el Partido Popular ya está bien, crea que tiene ya aquí el está derecho a Vamos, decir vamos, de los Ya demás está lo que bien, quiera. Juan Ya, Manuel. Ignacio, Ya está bien de decirnos corruptos a los del Partido yo no he Popular. dicho Ya está corrupto, bien. al Partido Popular. Mira, yo no ya estoy está diciendo- bien, porque yo yo nunca soy diría del algo Partido Popular. al Partido Popular. Y el Partido Popular no tiene ninguna condena pero de es que el nombre corrupción. no aparece en las Ninguna. personas, aparece el Partido Ninguna. Popular en la sentencia. El Partido Popular Bueno, no tiene tú sé ninguna fuerte, no hay problema. sentencia penal por corrupción. Ninguna. No, perdona. Ha sido. Yo, Juan Manuel, te ruego que tengas Pues- cuidado con las cosillas judiciales que pongas pues eso es lo encima que de hay. eso. Y además a título En cualquier lucrativo. caso, Entonces, en cualquier ese caso, es el una tema. cosa, ahora, una cosa ahora u otra. si vamos a hablar de la investidura, O ahora una la cosa u otra. No, si explicación. eso lo sacaste tú. Un no momentito, al un Sanchillo. momentito, Yo te para lo que no se recuerdo. convierta esto... Eso lo Sí, sacaste tú. sí. Para un poco... Claro que lo En saco. cualquier caso. Estamos hablando de una cosa y de otra. No, eso lo sacaste tú, Venga, yo te tengo sí, que lo saco responder yo. y te pido por favor Vale. que tengas cuidado con esas cosas. A partir de ahí ya Pedro Sánchez ha sido presidente Sí. con los independentistas y Pedro Sánchez ahora tiene la potestad de formar gobierno. Sí. Pues pues que lo haga. Vamos a ver, ¿cómo que se le está pidiendo responsabilidad al Partido Popular ahora de que el Partido Socialista en España sea el que tiene que llevar España? Pero ¿en qué país estamos? ¿En qué país vivimos? Pero hombre, no En un nos país metan donde ahora se- la donde- responsabilidad. donde ninguna. hubo una Es que ahora excepcionalidad. con el PP y Ciudadanos, y además el PP y Ciudadanos, vuelve Pedro Sánchez Entonces, a en la lucha juntar a la contra el derecha para independentismo dividirnos, estamos solos nosotros, son los ustedes que no. tenemos la obligación de hacer a Ustedes Pedro son los que Sánchez defienden. presidente del Espera, gobierno espera, de un España. momentito. Mira, Es no. que se confunde. Mira, no, Sí, ya sí, lo sí, hemos te dicho, confunde ya hemos mucho. dicho por activa y por Confunde pasiva. mucho, No sí, vamos a sí. ser Pedro Sánchez Yo hablo del presidente futuro. del Digo, gobierno. Manuel, espera un segundito. Y a que termine, partir de ahí podrá ser las mayorías que requieran. En cualquier caso, hablo también alguna cuestión que se ha planteado Arcadio con respecto a la segunda vuelta o directamente del alcalde. Si posibilidades tenemos pero en cualquier caso lo de la segunda vuelta también sería ir a mayorías absolutas, ¿no? En cualquier caso alguien tendría que apoyar solo a un partido. Solo a un partido. Cuidado que es lo que en general estamos diciendo en España que no ocurra. Quiero decir que yo no estoy contra, pero que al final los discursos que tenemos, que son bonitos y son grandilocuentes, luego hay que llevarlos a la práctica. No quiero decir que no, no sé, habrá que estudiarlo, pero yo creo que en cualquier caso la lista más votada, claro, la cuestión es que se pueda gobernar. Y la cuestión de esto, también una cosa importante, es que terminen todos estos trasiegos y podemos gobernar. Dígame. ¿Por qué razón el Partido Popular no se abstiene en esta investidura de Pedro Sánchez? Hombre, yo sinceramente Digo, no ¿por lo qué veo. razón no se abstiene? Y sin embargo el Partido Popular va a ser Sí.
por palabras de Asier Antona, presidente del gobierno de Canarias del Partido Socialista. Pues porque son dos realidades. Pero no, realidades eso porque a totalmente ustedes les diferentes. interesa Claro, decir, no, no, en sin este duda, momento que aquello es una realidad y Vamos, esta es no, otra. Es que cualquier votante en Canarias diría, coño, y para que no voten con los independentistas, ¿por qué no se tienen ustedes? Pero si al no, mismo tiempo le van a estar dando el gobierno a Pero Canarias. mire, Es yo le que voy a es decir una cosa así con sinceridad. Claro que son intereses, es que no hay duda, ¿eh? A ver, es que ¿Intereses de qué? esto está muy De claro. poder. Intereses de lo que cada partido quiere para su comunidad o para España, sin duda alguna, ¿eh? Yo ahí, vamos, está muy claro. Si El yo Partido hubiese Popular. sido un votante de Australia Navarro, le estaría preguntando, a ver si lo tuviera aquí, si hubiese sido votante. ¿Y usted con mi voto por qué va a ser presidente Ángel Víctor Torres? ¿Por qué razón? Es que claro, cuando Y mire, si me da una razón, Sí. ¿por qué razón no se la da a Pedro Sánchez entonces? pues porque son realidades Es que- diferentes, porque son realidades diferentes. No, claro. Es que es verdad. No, que no es verdad. Les Bueno, interesa a ustedes cada decir uno. que son realidades diferentes. Pero, Sí. pero es el mismo principio en los dos lados. ¿eh? No, pero es que entonces, a ver, es que en política, entonces, si O sea, no me eches mano del argumento que en política vale todo. No, porque no, si no, no, así iba a decir la eso, gente va a no. terminar por no votar. No era mi intención, de verdad, porque además que no creo en esa fase. Bueno, no quería interrumpirlo más. Lo que No, usted diga. termino. Quiero decir que en política hay que tratar cada asunto en su dimensión y cada asunto de una forma diferente, sin duda alguna. No vale todo, no. Yo jamás diré eso porque no es verdad y además yo no me sumo a esa frase. Pero claro, hay situaciones aritméticas que dan una posibilidad o no la dan. La misma que es el gobierno de España en este momento. No La exactamente. misma. No exactamente. Aquí Ángel Víctor No Torres no exactamente. tiene números para gobernar Sí, él sí los solo tiene. en la Unidad de Canarias. Solo no, perdón. Pedro Sánchez tampoco. ¿Por qué el mismo principio no se aplica en otro lado? Pero si aquí hay cinco posibilidades, por lo menos. Y en por lo en menos, el Congreso de del Diputado gobernar. igual. Bueno, no, yo no sé si hay 5. En el Congreso de los Diputados puede gobernar Partido Socialista con Ciudadanos, Partido Socialista con el Partido Popular, Partido Socialista con Podemos y los Pero independentistas. no se dan las circunstancias para eso. Y aquí en Canarias sí. ¿Por qué? En el gobierno de ¿Y Canarias sí. cuáles son las circunstancias? Pues ¿por qué? Porque hay unas definiciones de gobierno y una forma de hacer el gobierno. Vale. Y Yo creo que le están entendiendo bueno, perfectamente. pues nada, si me están entendiendo... Sí, sí, sí. está claro. Que yo soy muy torpe. Ellos son No, muy listos no, y le no, entienden. yo no le quiero decir Yo no eso. entiendo. Yo de esto no sé nada. Arcade. Y yo cada vez menos. Yo antes sabía, creía que sabía, pero con el paso de los años cada vez entiendo menos. De todas maneras, esto debe ser cosa de la tecnología de la 5G que está entrando y están haciendo con nosotros algún ensayo. no me ha llegado todavía el 3G, ¿eh? No, O sea que... pues, no tienes sé que saltarte a lo las 5. Bueno, bromas aparte, yo creo que efectivamente hay demasiados cabos sueltos y la política se ha convertido en una especie, ya lo dijimos alguna vez, un espectáculo, las propias tertulias, que tiene poca importancia porque al final de cuentas esto es una tertulia modesta en la que nosotros simplemente damos una opinión, aunque algunos de los que aquí participan de la tertulia pues también tienen responsabilidades políticas. Pero digo que hay demasiadas cabos sueltos porque hoy yo me estoy dando cuenta, como lector de periódicos que soy, me encanta cada día repasar pues todos los titulares de prensa y lo hago con verdadera fruición. El caso es que aquí lo que prima, lo que cuenta en esta sociedad que vivimos de tanta velocidad son los datos, las cifras, las estadísticas. Entonces, ¿por qué, decía Juan Carlos, intentando darle una respuesta a su interrogante, que es el mismo que el mío? ¿Por qué el Partido Socialista en Canarias, para no salirme de aquí, porque si abrimos el abanico nos volvemos locos, quiere establecer acuerdos con quien sea, da igual, para conseguir las cabeceras de los ayuntamientos el mayor número posible, ¿no? Tenga o no tenga los votos suficientes, yo aquí pues articulo una mayoría con estos porque es con lo que puedo, allí es con los otros, y al final lo que va a reflejarse, es decir, 88 ayuntamientos en Canarias, los socialistas tienen qué sé yo, 50 alcaldías, y eso es lo que cuenta, ¿no? Y es la fortaleza de los partidos políticos son los gobiernos que dirigen. Hoy la política es simplemente poder. Es verdad que ya ningún líder político se molesta mucho en explicar las diferencias de su doctrina con respecto a la del otro. Ni siquiera, si las hay, que las hay, pues ni siquiera tampoco le preocupa mucho establecer pactos
que antes llamábamos antinatura, pactos con personas que tienen una ideología contraria. El tema esto de los independentistas es que todavía estamos discutiendo que si aceptamos o no aceptamos el apoyo de un grupo independentista, pero es que eso ni se discute. Yo creo que eso es una contradicción enorme. Simplemente darle a los independentistas la categoría que lo que ellos quieren justamente es romper el sistema en el que tú mismo estás. Me parece que esto es un poco de locura. Y en otros países yo creo que no aceptarían de ninguna manera este tipo de situaciones. Son situaciones un poco caóticas. Pero bueno, yo como tampoco no voy a aportar nada nuevo, intento coger, si puedo, por un lado, el camino del humor o por lo menos de la complicidad. Yo creo que estamos, este nuevo mandato que empezamos ahora a partir del sábado en los ayuntamientos de toda España y muchísimas comunidades autónomas, se van a establecer pactos de última hora, lo estamos viendo. Hay información de la semana pasada que ya se ha quedado anticuada porque se ha visto superada por otras nuevas de hoy, y de aquí al sábado pueden haber también algún que otro cambio. Y yo pronostico, que es la misión principal de un tertuliano que se precie, pronosticar. Yo pronostico que vamos a tener en el próximo año un número récord, nunca visto hasta ahora, de mociones de censura. Antes yo empecé mi primera intervención hablando del Ayuntamiento de Las Palmas en 1979 y no lo dije, aunque ustedes algunos lo recordarán, que ese ayuntamiento se estrenó también con 2 mociones de censura en ese periodo. Yo asistí a 2 mociones de censura, 2. Y como las leyes están un poco así, están hechas de esa manera, pues yo creo que vamos a tener más mociones de censura que nunca. Y yo le llamaba, como le llamaba yo antes, esto era pactos con divorcio preventivo. Me quedan 10, 12 minutos, pero si quieren lo hacemos todos juntos. Interviene usted y nos cruzamos ahí. Vamos a ver. Hablaba Ignacio de que se ha llegado a acuerdos con el Partido Popular en temas de Estado. ¿El independentismo es un tema de Estado o no es un tema de Estado? Yo creo que es un tema de Estado. Si ha habido unas elecciones, evidentemente... El independentismo es una anomalía en el sistema. Bien, vale. Entonces, no, claro. ahora mismo no... Los partidos independentistas no deberían ni siquiera tener la consideración de partidos políticos. Perfecto, muy bien. Democráticos, hombre, claro. Perfecto, muy bien. Entonces, si es un tema de Estado y tiene que haber una gobernabilidad en este país, evidentemente, al ser un tema de Estado, se debería de apoyar a quien ha ganado las elecciones para evitar ese pacto y buscar formas de colaboración de 4 años. Claro, es que tú todavía estás en el 79. Entonces, claro, como estás en el 79, hay cosas que ideológicamente no me cabe y no puede ser, ¿vale? Pero bueno, ya vas entrando, porque el otro día aquí ya tú hablabas del tema de las ideologías y veníamos entrando aquí y estabas hablando de que las ideologías se han roto. ¿Vale? Entonces, yo creo que hay que abrir un poco más la mente, hay que abrir un poco, claro, hay que abrir un poco más la mente en ese sentido. Entonces, si es un tema de Estado, yo creo que no deberíamos de ir a las próximas elecciones. ¿Vale? Y entonces, por tanto, no habría problema en apoyar la investidura de un presidente del gobierno. Manuel, es que no puede haber entrar en un presidente. Bien, yo no marco. Yo también voy a decir un poco de qué va el tema, ¿no? Entonces, habría que apoyar a quien haga las elecciones para que no obligara a esta persona a que tenga que ir al otro lado, porque si no, si hay una presión mediática, que a mí sinceramente me trae sin cuidado, la presión mediática, sí, a mí sí me sin cuidado, prefiero ir un poco en coherencia con las ideas, pues evidentemente si hay que adelantar las elecciones, se adelantan las elecciones, no hay ningún problema. Si quieren más elecciones, pero es por esto, ¿no? No es un tema, es el tema de que dejas a alguien que ha ganado las elecciones y que ha dejado incluso que en Navarra posiblemente al final pues no gobierne el Partido Socialista por no pactar con Bildu, ¿vale? O lo mismo que ha ocurrido en el País Vasco, donde el Partido Popular le había ofrecido entrar en el gobierno a Bildu y después, como bien me corrigió Juan Carlos otro día, pues enseguida salió el Génova a decir que eso no es posible, e incluso los vascos están pidiendo tener una identidad propia al margen de lo que es la política general y también le han dicho que no. Por tanto,
ahí han salido los resultados en Cataluña y en el País Vasco. Bueno, pues yo creo que ante este tema la alternativa es o me voy y busco esos votos con ellos, y aquí estamos, y llegaremos, lo tengamos que llegar, y habrá que ser fuerte para no tener en poco tiempo que adelantar las elecciones si ellos siguen en sus 13, de exigir un referéndum, porque está claro que el presidente ha dicho que no. Intervenga. Claro. Habrá que ver también, vamos a ver, tú estás diciendo que nosotros facilitemos el Partido Popular y Ciudadanos. No, cualquiera. O sea, no hace falta que sea el Partido Popular, es como los votos que hace falta, que son 10, 15. ¿Te has referido específicamente al Partido Sí, Popular? vamos a seguir con eso. Sí, para no estar nombrando el resto de los partidos. Venga, vale, no, sí. Pero sí, ya lo has dicho, de alguna manera. No sé por qué ahora te desdices. No, si es que lo has dicho durante la noche. Vale. Entonces, en cualquier caso, será el apoyo de independentistas, ¿en qué sentido? ¿Qué contraprestación? Porque, claro, es que la cuestión aquí, fíjate que hace poco ocurrió con el señor Iceta. El señor Iceta, que tanto hablaba de que había que dialogar con ellos, ¿no? Fue el que un poco ponía encima de la mesa siempre el diálogo por encima, y a la primera de cambio los independentistas le dan la puerta al señor Iceta. ¿Dónde está el diálogo ahí? ¿Dónde está el fiarse de ellos? ¿Dónde está ¿Qué tiene que ver eso con la investidura de Pedro Sánchez? Hombre, porque estamos hablando de este caso concreto. ¿Qué sentido le la da razón a Juan al Carlos cuando apoyo hablaba de lo los que decía el PP aquí? ¿Por qué no? ¿No? Vamos a ver, el apoyo de los independentistas estarán pidiendo algo, ¿no? O estarán, yo no sé. O ustedes siguen. Yo no sé, estamos hablando solo de la investidura. Estamos hablando que, solo de la investidura. Sí, sí. En el resto. Es que no van a pedir nada con la investidura. No. Vamos a ver. Pero vamos a ver, el Partido Socialista no es capaz de Popular gobernar quiere España pedir sin los cambio de la independentistas. investidura. ¿Qué va a pedir el Partido Popular a cambio de la investidura? ¿Quiere pedir algo? El Partido Popular. No va a pedir nada a cambio de apoyar a Pedro Sánchez en la investidura. Pero no lo vamos a apoyar. Si ya hemos dicho que no lo vamos a apoyar, ¿cómo vamos a...? Pero espera, no nos líes. No te digo, no, es la verdad. Esto es un tema de Estado, no es un tema de Estado. Manuel, yo te pido, la independencia no es un tema de Estado. Somos serios, no puedes plantear que pidamos algo hacia algo que no vamos a partimos de premisas diferentes. En cualquier caso, el Partido Socialista, si quiere gobernar España, tendrá que buscarse los apoyos necesarios. Yo estoy hablando de la investidura. Tendrá que buscarse los apoyos necesarios. Ya el Partido Popular es que va a ocurrir ya ha así. dicho que no va a apoyarlo, pero ya perfecto, está, pues, claro. tendrá que buscarse los apoyos necesarios para hacerlo. Y lo que queremos hacerlo, sí, estamos hablando de lo mismo. No. Yo he oído voces esta semana. Estamos hablando de investidura. Vamos a ver, estamos hablando de tener un presidente y tener un gobierno. Y a partir de ahí, sigues estando en minoría. ¿Sabes cuál es la cosa más patética de todo esto? Es que Pedro Sánchez, que esto es como aquello de las hormigas blancas, que el pasado siempre vuelve, ¿no? El pasado siempre vuelve. Pedro Sánchez, en el año 16, hace 3 años, solo hace 3 años, bueno, montó un circo de 3 pistas porque resulta que se le pedía al Partido Socialista que se abstuviera. Claro. Y él se marchó del Congreso. No? Pero, y hizo una doctrina. Dio ruedas de prensa y dio también entrevistas en las que decía que de ninguna manera se podía abstener. Pues claro. No es no. Claro. No es no. Claro, al gobierno. ¿Y qué parte del no entiende? Mira, claro, entonces que ahora mismo, en estos instantes. Que es muy diferente. Yo te lo explico. Que en estos instantes estén haciendo un discurso en alabanza a esa postura responsable. Como de gran altura política, de abstente para que yo sea el presidente sin ningún tipo de precio ni de nada, sino simplemente para que a mí no me apoyen los independentistas, porque ojo, si ustedes no se abstienen, yo voy a buscar el apoyo de los independentistas. Y como bien decía Ignacio, los independentistas van a decir, muy bien, porque lo han dicho con claridad, de acuerdo, aquí tiene usted mis 17 votos, pero yo quiero ya los presos en Cataluña. ¿Y tú quieres que ocurra eso? 2. ¿Y por qué ellos van a decir aquí los tienes? Pero el que ellos tengan esa fuerza, yo lo que no puedo el que ellos tengan esa fuerza depende de los partidos constitucionalistas, que es PP, Ciudadanos y Vox. Nosotros no somos. Claro, que como nos han llamado que somos anticonstitucionalistas. A mí me parece un chantaje. No, mira, vamos a ver. Esa es la palabra. Estás muy equivocado. Y te voy a decir por qué estás equivocado, porque estás haciendo referencia a una persona. El partido, ¿cómo acabó el tema? El Partido Socialista se dividió y el PP tuvo los votos con división. Y alguien coherente con sus ideas se fue. Pero no digas, no puedes decir el pedrismo, el sanchismo. Pero es que se fue. Perdona, pero es que no es alguien, no es un monaguillo que estaba ahí en la ceremonia. Es que, vamos a ver. Es que es importante. Pero al final, ¿qué terminó? Yo no estaba de acuerdo y estaba a favor de él. Pero al final, ¿qué terminó? Que el Partido Socialista se dio y hubo gobierno, ¿no?
¿Eso es lo que cuenta al final o al Pero, final no cuenta? mira, Vamos, a ti lo que te molesta, no, a ti lo que te molesta, a mí no ¿qué me es? molesta, a mí Claro lo que que- te molesta, lo que Arcadio, me porque llama la siempre ves atención- nada más que los ejemplos por el lado que te interesa. O sea, Ah, al no, final... tú yo lo que tú estoy haces diciendo... un ejemplo objetivo. Objetivo es, al final, ¿en qué terminó? ¿En qué se terminó al final? Muy mal. En el apoyo Muy mal. del independentista para ser Se presidente del apoyó, gobierno a Pedro Sánchez. se apoyó el gobierno del Partido Popular porque hubieron... No se apoyó, hubo- se permitió Bueno, se la permitió, investidura. vale, pues ahora te pido lo mismo. Para Y te pido desbloquear. lo mismo, no que apoyes un gobierno socialista, sino simplemente porque el independentismo es un problema de Estado. Y lo que estás haciendo es, para tú ganar, o Yo para tú intentaba- buscar excusas contra el posible gobierno que salga, lo estás enfrentando para seguir teniendo el Mira, discurso de los 4 años lo primero de los que tienes que hacer, independentistas. Y de querido que ellos amigo, pedirán, querido amigo, y qué dirán, y qué no sé qué. cualquier Es simplemente eso. dirigente político Estamos hablando serio de un del PSOE, tema de Estado. No, estamos hablando de un tema de Lo Estado. primero que tiene que El hacer independentismo es un problema mira, que nos afecta a todos pedir los españoles. un poco de humildad, Para- un no, poco no, de humildad humildad no. y pedir, efectivamente, ayúdenme para sacar adelante todo esto que vamos a ir. Pero poniendo vamos a las ver, manos. pero si Pero antes lo de que venir a está la haciendo reunión es estaban que diciendo te que no, tira- te- y hablas de lo- Sanchivo. lo- ¿Esto qué es? ¿De qué estás hablando? Pues sí, ¿De qué estás hablando? Un momentito, un segundito. Y ahora sin interrupciones, como a modo de despedida. Empieza usted, termina el callo. Buenas noches. Pero 50 segundos, porque No, ya no. me están Es- tirando de los 50 ojos. segundos nada más es... podemos dejar este tema para más adelante, que ya se verá, pero por ejemplo lo que está ocurriendo aquí de esos pactos, ya hace 4 años, cuando se empezó a hablar de que antes habían pactos en cascada y después se defendía de que no tiene por qué haber pactos en cascada, pues simplemente lo que está ocurriendo en Canarias es que aquellos pactos que ya no fueron en cascadas en la última legislatura, ahora siguen igual. Bien. Que hablan de natura o antinatura, Bien. bueno, ya es otra Gracias. cosa. Bueno, simplemente que lo de verdad que la gente está esperando es que haya gobiernos en todos sitios. Este sábado se constituyen los ayuntamientos, que haya gobiernos, luego vienen los gobiernos autónomos, el gobierno de España tendrá que tener alguna salida y lo que de verdad interesa a la gente es que gobernemos, que haya gobierno y que se gobierne y por ahí vamos a caminar porque si no vamos a estar parados siempre. Ya hemos tenido en España muchas elecciones y vamos a ver si somos capaces de no tenerlas. En la vida, como en el deporte, hay que ser deportista. Y entonces lo que no se puede es pretender, dando patadas en la canilla, que después más tarde tenga yo un gesto amable. No se puede. Te Lo lo vamos. recordaré. Volvemos el jueves, amigos.